6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Leas, ex vicepresidente del TSE, y también está invitado el licenciado Fausto Camacho, ex consejero electoral. Un tema de la experiencia que siempre nos ilustran. Estamos abocados en Quito a la elección de alcalde, prefecto, concejales, juntas parroquiales, pero hay algunos problemas en el camino y es bueno tratar al menos de curarse en sano para que a partir del lunes no vengan problemas que ya se avisoran. Ayer en la revista de Opinión Democracia entrevistamos al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, respecto de un caso en donde hay un candidato que le quitaron los derechos políticos. Y ayer le preguntábamos a Enrique Pita, le quitaron los derechos políticos, pero él dice, todavía tiene derechos. Y perdón la graficación, él tiene pendiente un recurso de aclaración y un recurso de ampliación, lo cual, y prestigiosos juristas como el doctor Carlos Aguinaga y el doctor Medardo Leas saben, eso no va a cambiar la sentencia. Le quitaron los derechos políticos, pero no se ejecutarían todavía por estos recursos presentados. Por tanto, esto le habilitó para ser candidato, pero el momento que le quiten, que no sabemos de acuerdo al cálculo político de ese impresentable Tribunal Contencioso Electoral, tiene en vilo a la ciudad y al país. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso esto no es, si ya le quitaron los derechos políticos, pero no se aplica la quitada de los derechos políticos, acaso esto no es como si alguien, perdonen la graficación, si alguien se lanza desde el 20º piso y por el 5º, 4º, 3er piso va todavía con vida, pero no sabe que finalmente se va a estrellar abajo? Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo enfrentar esta situación, si me permite, con la respuesta que diera el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ingeniero Enrique Pita? Sí tiene derechos políticos aún. ¿Y por qué sí los tiene? Porque el Tribunal Contencioso Electoral, si bien es cierto, lo sancionó, el candidato presentó una solicitud, un requerimiento de aclaración y ampliación de la sentencia. Es claro que la ley establece que esa aclaración y ampliación no va a cambiar el sentido de la sentencia, pero la ley es clara respecto a que mientras no se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral respecto a esta aclaración y ampliación, no está ejecutoriada la sentencia. Así es, no está ejecutoriada. Está sentenciado, pero no está ejecutoriado. Y ahí es donde el Tribunal Contencioso Electoral, al no haberse reunido y no haberse pronunciado ratificando la sentencia o aclarándola o ratificando la sentencia, este caballero mantiene su derecho a ser candidato cuando lo calificamos. Y sigue, tome cuidado de esto, él sigue todavía con sus derechos políticos vigentes porque el Tribunal Contencioso Electoral no se ha pronunciado. Vamos a los escenarios. Nosotros no podíamos negar la candidatura porque tenía sus derechos políticos vigentes. ¿Qué va a pasar cuando ya, si ganase la elección? Va a suceder dos escenarios. Si ya el Tribunal Contencioso Electoral en este momento se pronunciase, ganando las elecciones no se va a poder posesionar. ¿Y por qué? Porque va a tener una limitación. O sea, desde el punto de vista electoral, él gana. Pero cuando se tenga que posesionar, va a tener la limitación de que no va a poder registrar su nombramiento. En el supuesto caso no consentido de que ganando las elecciones y posesionándose, posteriormente, 1 mes, 2 meses, 3 meses, el Tribunal Contencioso Electoral cumpla con esta aclaración y ampliación, él cesaría en su función automáticamente.
Podría ser alcalde 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. Eso en resumen. Por favor, doctor Carlos Aguinaga, de la experiencia, su palabra. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Medardo, con Fausto. Buenos días a los ciudadanos que nos escuchan, que siguen en las redes de Radio Democracia. Bueno, primero aquí hay una omisión del cumplimiento de responsabilidades del Tribunal Contencioso Electoral, porque el recurso de aclaración y ampliación, que es un recurso que aclara partes oscuras de la sentencia o amplía algún aspecto que no haya sido sometido o no haya sido resuelto, no modifica la parte resolutiva de la sentencia, es decir, la suspensión de los derechos políticos por 2 años que está sancionado. ¿Cuál es la omisión? El Código de la Democracia en el artículo 267 establece que este recurso debió haber sido resuelto en el plazo de 2 días. Y esto fue el mes de agosto del año pasado. Estamos ya a puertas de la elección y 6 meses no se ha resuelto este recurso, lo cual es un grave incumplimiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral de la ley. Ahora bien, en este caso hubieron excusas de jueces, recusaciones de jueces principales, está integrado con jueces del Tribunal Contencioso Electoral y esto debió haber sido resuelto por responsabilidad con el país, con la democracia, justamente para no tenerle a la ciudad de Quito en esta dicotomía de lo que puede ocurrir el domingo 5 de febrero, porque la sentencia lo que hace es producir una interdicción, una suspensión de los derechos de participación, según lo determina el artículo 64 de la Constitución. ¿Y cuáles son los derechos de participación? Los que están establecidos en el artículo 61. Elegir, ser elegido, desempeñar cargos públicos, ser consultados de conformidad con las normas constitucionales, participar activamente y políticamente en los asuntos de carácter público, formar parte de organizaciones políticas. Todos estos derechos no los puede ejercer el ciudadano Jorge Yunda porque hay una sentencia en su contra. Pero aquí hay otro aspecto, y es el aspecto personal. Es decir, el ciudadano lo que ha hecho es retarle a la institucionalidad jurídica y decir, no importa, aquí yo les reto a la institucionalidad jurídica, incidento este tema, impido bajo una serie de argucias de carácter legal que me resuelvan el recurso de aclaración y ampliación confabulado con jueces del Tribunal Contencioso Electoral para no resolver y no importa, yo voy a ser candidato, sí, voy a ser candidato a pesar de los cuestionamientos que la ciudadanía los planteó en su oportunidad en cuanto a su administración, por eso fue removido. Entonces, tampoco hay una valoración ética de parte del candidato de respetar la institucionalidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Puede ocurrir, evidentemente, que sea favorecido el día domingo con un respaldo popular, con una votación, como hemos visto en esta dispersión pequeña, con poca legitimidad, y obviamente le vamos a poner otra vez a la democracia quiteña en una situación de discusión si puede ejercer o no puede ejercer la alcaldía. De hecho, no lo podrá ejercer.
porque la ley orgánica del servicio público y las propias normas electorales, una vez resuelto este recurso, que tampoco puede estar indefinición, porque sería actuar con fraude procesal y con complicidad en esta participación política, va a afectar al desenvolvimiento del municipio de Quito. Y evidentemente, si no puede participar, si es descalificado, hay norma expresa en el Código de la Democracia, él debe ser subrogado por la vicealcaldesa o el vicealcalde. En este caso, debe producirse una elección al interior del Consejo. Por tanto, quienes vayan a ser electos concejales del municipio de Quito van a tener un interés absolutamente directo y político en esa elección de la vicealcaldía, porque va a ser eventualmente quien le subrogue a Jorge Yunda en el caso de que sea electo. Puede ocurrir aquello. Y nuevamente estaremos con una inestabilidad política dentro del gobierno local en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, doctor Carlos Aguinaga. Bienvenido al doctor Medardo Leas. A ver, de la experiencia, ¿no es una irresponsabilidad llevarle a Quito en estas condiciones con un candidato que no tiene derechos políticos, que solo falta la aclaración y la ampliación de la sentencia? Aquí no hay responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral, doctor Oleas. No se puede llegar, si el contencioso está incumpliendo la ejecutoriedad de una sentencia, ¿acaso no amerita la destitución de este Tribunal Contencioso Electoral, como ya hizo la Corte Constitucional con los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Carlos, a Fausto, a todos los radioescuchas. Realmente es incomprensible la actitud ilegal, arbitraria, ilícita de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que incluso se reunieron en una sesión para tratar y conocer este asunto, por pedido del juez que le corresponde a conocer y resolver sobre el pedido de aclaración y ampliación. Ya Carlos lo explicó, la aclaración es si en la sentencia se olvidaron alguna cosa o está muy oscura alguna resolución. Aclarar la sentencia, y ampliar si naturalmente no se resolvieron los puntos en debate. Pero de la experiencia, todos los jueces, cuando les piden una aclaración y ampliación, dicen que no hay nada que aclarar ni ampliar y que la sentencia quede ejecutoriada. Esas son las resoluciones que se toman, pero aquí se lavan las manos, no quieren hacer absolutamente nada, fallan contra la ley expresa porque ya se exceden en todos lo que manda, ordena la ley, y naturalmente sus efectos van a ser terribles. ¿Por qué? Porque el momento que a una persona que sale electa le declaran que ha perdido los derechos de ciudadanía, automáticamente él tiene que salir porque no puede ejercer la función pública. Y esto para la administración municipal de cualquier ciudad será desastroso. ¿Por qué? Porque las peleas internas que tendrán los concejales para tratar de ocupar ese cargo por este caso inaudito, va a obligar a que comiencen a hacer arreglos, componendas, pero los únicos perjudicados va a ser la ciudad. Y ahí yo creo que ya es hora de que intervengan directamente la clase política y pidan a que la intervención y el juicio político contra todos los miembros del Tribunal Contencioso Electoral para que sean destituidos. Es más, al estar fallando contra ley express, están prevaricando, cometiendo un delito. Y eso no se puede permitir. El ejemplo que ellos están dando a la ciudadanía es que cualquier resolución, si me afecta, yo puedo arreglar para que la misma se quede ahí estancada y se quede indefinidamente sin resolver para favorecer a una persona. Y eso no lo puede hacer el juez. El juez está para resolver en forma inmediata todos los conflictos que se presentan dentro del proceso electoral, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral. Pero una suspensión indefinida de una resolución es realmente inaudito, increíble, inaceptable, vergonzoso, bochornoso. Esos jueces tienen que ser destituidos porque no pueden seguir respaldando procesos democráticos.
Imagínense ustedes si por este proceso que estamos en cambio no hay el reemplazo de los mismos, serán los mismos jueces que van a resolver en el año 2025 los conflictos jurídicos que se presenten en la inscripción, calificación o conflictos que tenga el proceso electoral presidencial. No, señores, estos malos jueces tienen que ser cambiados por sanidad pública, porque no podemos admitir que en democracia existan jueces de esa especial naturaleza. Bienvenido al licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE. ¿Qué debe ocurrir esto? A ver, un escenario de lo que nos han descrito el doctor Carlos Aguinaga, el doctor Medardo Leas. Supongamos en la suposición que gana este candidato, tiene que posesionarse en mayo, y en este interín ejecutarían la sentencia y no se puede posesionar. ¿Hay claridad legal o hay oscuridad legal, hay vacío legal? ¿Qué va a pasar en mayo cuando deben posesionarse los nuevos alcaldes, prefectos, juntas parroquiales? Licenciado Camacho, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias. Un saludo a Carlos y a Medardo. Poder compartir en este panel muy interesante, porque me parece que el tema es mucho más complejo aún de lo ya planteado. Igualmente grave en todo caso, igualmente grave. Porque, mire, la destitución del señor Yunda es una resolución o es una sentencia, efectivamente, que contradice otra sentencia del propio Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí es donde hay un conflicto que desde mi perspectiva es responsabilidad de ese tribunal, igualmente irresponsabilidad, pero que nos hace ver la complejidad aún mayor. ¿Por qué? Porque por la misma causa hay dos procesos, dos causas por el mismo hecho. Si bien son dos actores, pero es el incumplimiento, ¿no es cierto?, de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que dijo que efectivamente en el proceso de destitución del alcalde Yunda existía o no infracción electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, en lugar de unificar las dos causas en una sola, efectivamente tiene dos sentencias. Una sentencia de primera y segunda instancia, tomadas en primer lugar por el juez Cabrera, entonces presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y luego ratificada por unanimidad por la Sala Plena del Contencioso, que dice que no hay infracción electoral. Y esa sentencia está efectivamente también ejecutoriada, en este caso es ejecutoriada. Luego, por el mismo hecho, el incumplimiento de aquella sentencia que quería retirarse del cargo el señor Yunda, toda vez que ya había el pronunciamiento que decía que el proceso de destitución fue correctamente realizado en términos de las formas, que es la competencia del contencioso electoral, que cae en manos del doctor Ángel Torres. Y el doctor Ángel Torres toma la decisión y produce una sentencia de primera instancia que dice que sí hay infracción electoral, pero en el mismo caso, o por el mismo hecho, no la misma causa. Porque el problema de la primera gran falla es que ellos debieron unificar las dos causas que estaban en curso al mismo tiempo. Y por decisiones de carácter político, ¿de qué tipo de decisiones? No se unifican las causas. Y se toma una primera sentencia de primera y segunda instancia y luego se toma una sentencia de primera instancia. Y allí queda durmiendo el hecho durante año y medio prácticamente, porque no había jueces con los cuales constituir la Sala Plena del Tribunal Contencioso Electoral. Cuando el doctor Cabrera deja de ser presidente y deja de ser parte del contencioso electoral, el doctor Muñoz impulsa ese proceso y la constitución de la sala, y se constituye una sala con jueces, un juez suplente y 4 con jueces que fueron
incorporados con el propósito de darle la posibilidad de actuar, porque los otros ya no podían actuar en la causa. ¿Por qué no podían actuar? Porque ya se pronunciaron, pues, sobre el mismo hecho. Y entonces, en esa segunda sentencia por el mismo hecho, con 3 votos de los 5, efectivamente se dice que sí hay infracción electoral y que al existir la infracción efectivamente pierde los derechos políticos el doctor Yunda. Y de esa sentencia de segunda instancia sobre el mismo hecho es lo que no existe esta inaudita postura de esos miembros de esa sala, porque son esos miembros los que tienen que reunirse. No pueden reunirse otros miembros, porque ya no hay quienes puedan conocer, pero además porque ya conocieron y ya les corresponde y le corresponde al juez pertinente, ¿no es cierto?, González, el dictar esa aclaración. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se dicta la aclaración? Porque en medio de tomar esa decisión se comprueba, o al menos eso es lo que se dice, ¿no es cierto?, que la sentencia, el proyecto de sentencia fue redactado en las máquinas computadoras del municipio de Quito por un abogado que fue abogado de la causa y que luego fue, y es hasta la actualidad, el doctor Zambrano, es funcionario del municipio de Quito del doctor Guarderas. Y entonces, efectivamente, en las características técnicas de la versión digital de la causa se encuentra que es un hecho exactamente igual al de Chucky 7. Es decir, la sentencia fue redactada fuera del Tribunal Contencioso Electoral. ¿En dónde? En el municipio de Quito. Y el doctor Zambrano sale y da declaraciones con el desparpajo más absoluto y dice que sí, que efectivamente él redactó un proyecto solo de la parte resolutiva de la sentencia. Que él no ha redactado toda la sentencia, pero sí la parte resolutiva. Si me permite, licenciado Fausto Camacho, para que continúe usted con estos argumentos y le vamos a plantear, ¿quién pone orden en esto? ¿Quién pone orden? ¿Debe ser la destitución de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral o vamos a seguir en esta suerte de incertidumbre en Quito? Si me permite, vamos a ir a una pausa publicitaria y le rogamos, le vamos a llamar a la línea telefónica para mejorar la señal. Nada más, ya volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne.gov.es y también en nuestra CNE App. Garantizamos el voto informado de la ciudadanía para las elecciones del próximo 5 de febrero. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Diálogo con los doctores Carlos Aguinaga, Medardo Leas, licenciado Fausto Camacho, ex miembros del máximo organismo electoral. Vuelvo con el licenciado Fausto Camacho. A ver, con este panorama que usted nos ha descrito, ¿quién pone orden? ¿Amerita la destitución, como se ha planteado ya esta mañana, de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral? Porque nos están llevando a un problema serio, y es bueno lo que se suele decir comúnmente, hay que curarse en sano, advertir a la comunidad, a los electores, lo que pudiera pasar. ¿Quién pone orden? Destitución, si es una sentencia ya de segunda instancia y solo falta ampliación y aclaración que no cambia el sentido de la sentencia. ¿Quién pone orden en esto, licenciado Fausto Camacho? Poner orden en la Asamblea Nacional, porque los jueces del Tribunal Contencioso Electoral
son sujetos de juicio político. Ellos podrían eventualmente ser convocados a un juicio político, pero allí lo primero que tendrían que explicar no es no solamente es por qué razón no hay esa aclaración y ampliación, sino por qué hay dos causas sobre el mismo hecho que nunca se unificaron. Porque digamos que se produce la aclaración y ampliación y efectivamente se ratifica, como no puede ser de otra manera, esa sentencia de primera instancia del doctor Torres. ¿Cuál es la sentencia que prevalece? La tomada por el doctor Cabrera y luego ratificada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, o prevalece la sentencia que en este caso supuesto, bueno, no supuesto, y es un hecho, ¿no es cierto?, está dictada por la sala plena, constituida obviamente por otros jueces, pero que se contradice con la sentencia anterior. ¿Cuál prevalece? Los correístas y los yundistas dirán que prevalece, obviamente, la primera sentencia. Y los antiyundistas, ¿no es cierto?, los yundistas, dirá que prevalece pues la del doctor Cabrera. Entonces, el entuerto en que estamos es terriblemente complicado, pero además de por medio hay delitos penales. Un delito penal tan grave como el que se tomó, el que existió cuando efectivamente el juez del Chucky Seven, ¿no es cierto?, en el diario Universo. Nada más ni nada menos que una cosa muy parecida a esa. Ahí, ese juez fue luego destituido por el Consejo de la Judicatura, pero en el caso del Tribunal Contencioso Electoral no están sujetos al control del Consejo de la Judicatura, ni tienen las potestades que antes tenían respecto de la destitución de los jueces. Solo una digresión. El juez Paredes, el Chucky Seven, siguió. Le suspendieron, pero siguió de juez. Y me parece que creo que sigue de juez. Si mal no estoy, por favor. No, él siguió y luego fue destituido. Sí, él siguió y fue destituido, efectivamente. Es decir, la impunidad que tienen este tipo de jueces es una barbaridad. Y entonces lo que existe es una crisis de las instancias de representación de este país gigantescas que nos conduce a un proceso electoral con una inseguridad jurídica de la naturaleza que hemos analizado, ya lo ha dicho Carlos, ya lo ha dicho Medardo. Es vergonzoso que el proceso electoral esté conducido en la parte jurisdiccional por un tribunal de esta naturaleza. Y entonces, efectivamente, el único que podría, de acuerdo al ordenamiento constitucional, es en este caso, repito, la Asamblea Nacional. Pero previo a un llamamiento a juicio político y que existan las voluntades de que existan las 2/3 partes de los votos, no se necesitan 72, se necesitan 92 votos para destituir a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que no pueden ser llamados a juicio político mientras hay proceso electoral. Qué enredo, qué horror. Volvamos. Realmente complejo, pero una irresponsabilidad política y una irresponsabilidad profesional, ética y moral de ese Tribunal Contencioso Electoral, que es el que está conduciendo el actual proceso electoral. Entonces, la situación es realmente grave. Vuelvo con el doctor Carlos Aguinaga. No se está jugando con Quito en medio de estas elecciones, ir a elecciones con quien se presume, si no tiene derechos políticos, no va a poder ejercer. Este Tribunal Contencioso Electoral que le ha llevado en estas condiciones, juicio político que bien señala Fausto Camacho, pero esto va a tomar su tiempo, tiene que ir a la Comisión de Fiscalización, los tiempos, la defensa, va a tomar su tiempo. Además estamos en proceso electoral, ya llegará mayo para la posesión, es decir, se está pintando un caos. ¿Por qué se juega con Quito desde las autoridades electorales? Por favor, el audio. Aquí una aclaración al tema de los fallos dictados por el Tribunal Contencioso Electoral. La infracción que se le denunció por parte de Jessica Jaramillo en un caso y el abogado Alfonso López en el otro es distinta a la
que le denunció Santiago Guarderas, es decir, el artículo 276, me parece 279, perdón, tiene algunas causales para calificar la infracción grave. Entonces, en una sentencia, efectivamente, la causal invocada por los denunciantes, Jaramillo y López, es distinta a la invocada por Santiago Guarderas en su denuncia, que es la que fue objeto de la sentencia de los derechos, de suspensión de los derechos de participación. De tal suerte que, sí, hubiera sido mucho más sano el que se acumulen las causas para tener una sola resolución. Sin embargo, las causales invocadas en uno y otro caso son distintas. Así es que no hay contradicción en cuanto a la causa, ¿sí? La sentencia dictada por suspensión de derechos de participación debió haber sido resuelta la declaración y ampliación oportunamente, porque si no se constituye un delito de fraude procesal de parte de quienes impartieron justicia o están impartiendo justicia en esa causa. Ahora bien, aquí lo que se ha hecho de parte de la Asamblea es blindarles tanto a los consejeros del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral con una protección que no deberían tener, es decir, no ser sometidos a juicio político durante el proceso electoral. ¿Por qué? Si hay una irregularidad, si hay un ilícito, si hay el cometimiento, estos blindajes, estas protecciones, que más políticas que jurídicas, son las que impiden que las causas sean resueltas adecuadamente, de tal suerte que hoy se puede producir una nueva crisis en la ciudad para exigir, demandar que sea resuelta esta causa. Tampoco este tema de la interferencia en el contenido de la sentencia ha sido debidamente judicializado o probado, es decir, cuál fue esa injerencia que pudo haber habido de una tercera persona, de un abogado, en un borrador de la sentencia, en el texto integral. Para ello, obviamente, se requería de un examen pericial especializado que determine qué es lo que pasó. Pero bueno, aquí lo de fondo es que hubo una decisión de un tribunal contencioso electoral integrado pues suplentes con jueces, o sea, es el máximo órgano de administración de justicia electoral, que suspendió los derechos de participación por un tiempo determinado, y esa sentencia debe cumplirse. Se ha planteado... doctor Aguinaga, ¿debe cumplirse sin perjuicio de lo que decía Fausto Camacho del otro caso? Este caso de la quitada de los derechos políticos, eso ya está sentenciado y solo falta la aclaración y la ampliación. Claro, exactamente, porque las causas son distintas. Las causas, los motivos de las denuncias son distintas, de tal suerte que debe cumplirse. No existe una obligatoriedad de acumulación de causas, deben haber existido algún argumento en el contenido de las sentencias. Sí se acumulan 2, porque habían 3. 2 de 3 se acumulan y en esas se rechazan las denuncias. Y en esta última, que no se acumula, se resuelve solo esa causa y en esa es sentenciada, de tal suerte que aquí el problema es, si gana el domingo, ¿qué pasa con esto? Porque toda la ciudadanía va a estar pendiente, todos los sectores políticos van a estar pendientes, los sectores de la sociedad quiteña, y otra vez Quito va a entrar en un proceso de discusión, en un proceso de objeción de las legalidades
Para mí, evidentemente, el proceso electoral es nulo, porque además es una causal de oficio, que la función electoral es una sola. El Consejo Nacional Electoral es un órgano electoral administrativo y el contencioso electoral es un órgano que administra justicia electoral. Y tenían conocimiento de la existencia de esta sentencia. De oficio no debió haber sido calificado para que el señor Yunda justamente impugne y vaya al contencioso a resolver este nudo gordiano, porque el dejar pasar, el silenciar, el no haber dicho nada, el haber permitido la calificación del propio órgano de la función judicial, vulnera justamente la seguridad jurídica. Yo siempre pongo un caso. Digo, a veces dicen, no, es que solo es con denuncia o a petición de parte de la causal de oficio. Digo, a ver, si un candidato tiene 15 años, ¿qué? Y nadie le impugna, puede ser candidato. No. Y aquí no leen bien las normas. Aquí hay interdicción política. El 113 respecto a las sentencias ejecutoriadas condenatorias se refieren a ciertos delitos, no a todos. Por eso es que hay que aplicar, obviamente, aquí los criterios de interdicción política, es decir, la suspensión de los derechos de participación. Y por eso no podía ser calificado. De tal suerte que bueno, el argumento oficial, Carlos, es que sí tiene derechos políticos, pero no están ejecutoriados por un lado y por otro. ¿Qué sucedería en el escenario, doctor Aguinaga, que gane en ese escenario y hasta antes de mayo la posesión se ejecutaría la sentencia? No hay un vacío. ¿Qué va a pasar? ¿Se instala el Consejo o no? En la reforma de 3 de febrero del 2020 se estableció las reglas de subrogación definitiva y le corresponde a la vicealcaldesa. Es decir, ahí tendría que elegirse el vicealcalde. Sin alcalde, ¿sí? Sin posesionarse el alcalde. Tendría que elegirse para que le subrogue. Se autoconvocan los concejales y obviamente va a depender ahora de las mayorías que salgan el domingo. Además, en una elección en la cual estos distritos electorales, estas circunscripciones electorales son inadecuadamente diseñadas, antitécnicamente diseñadas, que generan un efecto que se llama gerrymandering, favorecer a determinado grupo político. ¿Por qué? Porque no está técnicamente bien hecho los distritos. Y hoy se ha incrementado en algunas provincias. Y los actores políticos, los sujetos políticos, quienes tienen interés en los procesos electorales, nada dicen. Hoy hay distritos incluso uninominales para concejales, binominales, que vulnera el principio de representación proporcional. Y en Quito lo que se hizo es jugar con los distritos. Esa categorización que hicieron de urbano, rural, y no tener continuidad geográfica, no tener vecindad, no tener homogeneidad ni igual tamaño, lo que hace es justamente beneficiar a determinada organización política, así de claro. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha planteado incluso la inconstitucionalidad de la conformación de esos distritos. Entonces, hoy el Consejo lo que va a hacer es, de acuerdo a sus conveniencias, los que sean electos verán, y ahí habrán otra posesión, una posesión que obviamente dirán no se podrá posesionar, o porque posesionado han de querer entrar a otro proceso de remoción. Es decir, vamos a entrar en un caos jurídico dentro de la ciudad, y eso no es justo. No es justo que por intereses personales, intereses políticos, la sociedad quiteña no tenga la tranquilidad de tener una adecuada administración. Quito viene de tumbo en tumbo por la intervención de los políticos, de la clase política, de los partidos, de las élites políticas. Entonces, la afectación, mientras les tengamos así a los quiteños y a esa jurisdicción, bueno,
ahí que viva el caos, viva la barbarie jurídica, viva el irrespeto a la ley y a la moral. Eso está pasando en Quito. Doctor Medardo Leas, bueno, se está jugando con Quito. ¿Cuáles son los escenarios? Decía, entre otras cosas, el doctor Carlos Aguinaga, pudiera declararse proceso nulo, o simplemente se instalan por autoconvocatoria en ese escenario. Si el candidato no puede ejercer la alcaldía, ¿qué va a pasar? Muchos se preguntan, ¿podrá ascender el que quede segundo en la elección de alcalde? Doctor Oleas. Lo que vamos a provocar es un caos jurídico por la no ejecutoria de una sentencia. Vamos a permitir que un fraude procesal no sea investigado, porque si un abogado dice que él redactó la sentencia en el municipio, eso es terrible. Una declaración pública de esta naturaleza obliga a que la fiscalía intervenga. Pero lo que es más grave es el atentado contra la democracia, porque los ciudadanos van a votar por un candidato alcalde y a futuro vamos a tener a lo mejor como alcalde a una persona que obtuvo poca votación. Eso es inaudito en democracia, porque el próximo alcalde de Quito va a ser el que más muñequeo tenga internamente, o hombre o mujer, y que se haga nombrar vicealcalde. Entonces ya las reglas de la democracia se rompen en todos sus aspectos, porque la elección del alcalde, en la que los ciudadanos de la ciudad de Quito se pronunciaron, queda sin efecto, y naturalmente el reemplazo va a ser quien internamente sea nombrado vicealcalde. Y las reglas del juego dicen que cualquiera de los señores concejales pueden ser vicealcalde. O sea que una persona que obtuvo a lo mejor poca votación en un distrito y que llegó en el último puesto de los concejales puede ser el futuro alcalde de Quito. Y eso es total y absolutamente antidemocrático. A eso nos están llevando, a que la democracia sea un juego de oportunidades internas donde naturalmente el favorecido sea una persona que no está ni siquiera calificada para ser alcalde. Porque si nosotros en un proceso electoral analizamos las figuras de los candidatos y escogemos por el mejor, ahora vamos a tener una ciudad administrada por quien no se presentó como candidato a alcalde, sino se presentó como candidato a concejal en una lista, donde además se votó en plancha, donde además los ciudadanos ni siquiera pudieron escoger a esa persona que será el futuro alcalde. Imagínense, en la plancha el señor o la señora o señorita que vaya a ser reelecta o vaya a ocupar el cargo de alcalde por designación interna del consejo, puede estar con poquísima votación. Entonces ya hemos roto todas las normas, principios democráticos, y esto no puede ser factible en un estado donde existen normas constitucionales y legales. La clase política y especialmente el Tribunal Contencioso Electoral dejan en mal predicamento lo que es la democracia, lo que es las leyes, lo que son la honorabilidad, la ética. O sea, han roto absolutamente todo y son una vergüenza pública que si tuvieran un poco de vergüenza deberían renunciar, pero no, siguen ahí sentados haciendo lo que les viene en gana y no lo que manda y ordena la Constitución. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Los ciudadanos nos quedamos en total y absoluta indefensión porque las reglas del juego interna, que no son las democráticas, serán las que pongan a un nuevo alcalde. Y consecuentemente, ¿cuál es la salida, doctor Oleas, frente a este panorama oscuro, incierto? Que en forma inmediata se resuelva sobre la aclaración y ampliación y está solucionado el problema, pero antes del día domingo, porque si no resolvemos antes del día domingo y se procesa todo la elección y nominación, entonces ya las consecuencias a futuro van a ser terribles, pero habrá alguna persona que force a que este irresponsable juez que está conociendo eso resuelva de forma definitiva este proceso que se encuentra estancado, detenido por manipulaciones políticas. No lo sé, pero si no hay una resolución inmediata, las consecuencias a futuro van a ser totalmente antidemocráticas en perjuicio de la ciudad de Quito. Licenciado Fausto Camacho, incluso en ese escenario que plantea el doctor Medardo Leas, supongamos que se pronuncia estos días antes del domingo, como está en la papeleta, se vota, y si es que gana,
no es complejo el panorama frente a los resultados que pudieran ocurrir. ¿Cómo salir de esto, licenciado Camacho? Miguel, no hay salida, no hay salida. Estamos ya en un callejón sin salida. No hay salida porque inclusive el supuesto propuesto por Merardo no resuelve el problema para nada. Porque efectivamente las irregularidades en las que hemos vivido este proceso electoral, ¿no es cierto?, son de tal naturaleza, y no solo en el caso del señor de la alcaldía de Quito, que es la que el día de hoy nos convoca. Pero ahí este proceso es un proceso totalmente anómalo en muchas cosas más. Pero finalmente es lo que estamos viviendo en función de una crisis de institucionalidad de la cual los ciudadanos estamos hartos, y una forma de expresar ese hartazgo justamente es el quemimportismo de la ciudadanía respecto de lo que estamos viviendo. Porque claro, estamos suponiendo que el señor Yunda puede ganar las elecciones porque es el favorito en las encuestas, o está ahí peleando junto al señor Muñoz, ¿no es cierto?, el primer puesto. Entonces, efectivamente, esa es la realidad, porque a la gente no le importa lo que haya hecho o dejado de hacer el señor Yunda, o lo que haya hecho o dejado de hacer el señor Muñoz, e igual son los dos candidatos con mayor preferencia electoral en esta ciudad, lo cual a su vez refleja esa crisis de la institucionalidad democrática. Bueno, por cierto, si me permite, Fausto, también hay un nivel que las encuestas registran de un altísimo porcentaje de indecisión todavía, casi la mitad. Eso es absolutamente verdad, pero los indecisos normalmente se terminan, decidiendo en porcentajes similares a los que son las actuales preferencias electorales, a menos que hubiera un hecho superviniente terriblemente grande que efectivamente haga que la población entonces reposicione sus emociones, porque esto es más que un tema de razón, es un tema de emotividades, ¿no es cierto?, y efectivamente vote de otra manera. Pero esas finalmente son las encuestas que básicamente las encuestas más o menos serias coinciden en que esa es la preferencia electoral. Y entonces, pero adicionalmente, Miguel, ¿qué es lo que pasa? Vamos a otro nuevo supuesto. Si es que gana el sí en la consulta, en la pregunta respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues que ese Tribunal Contencioso Electoral queda prorrogado por lo menos 2 años más, por lo menos 2 años más, porque efectivamente la vigencia de esa reforma constitucional hace que sea aplicable por una disposición transitoria de la propia pregunta establecida por el presidente Lasso, que se prorroguen en funciones los que ya están prorrogados, que de ahí son al menos 2, ¿no es cierto?, y que el resto, si es que ya cumple el periodo, también se prorroguen en funciones hasta que esté dictada la ley reformatoria del Consejo de Participación Ciudadana, de la función legislativa y las demás leyes que deben ser reformuladas para hacer aplicable la enmienda constitucional, para lo cual el presidente se concede 180 días y le concede a la Asamblea 365 días más, ya hablamos de año y medio, que pueden prorrogarse por 90 días adicionales. Es decir, al menos estamos hablando, ¿no es cierto?, de 18 meses, año y medio, prorrogables a 270 días más. Entonces es una barbaridad lo que estamos viviendo, porque adicionalmente, de la manera más irresponsable, el Ejecutivo y el Tribunal Contencioso Electoral también, el Consejo Nacional Electoral, admitieron que una consulta popular sea hecha al mismo tiempo que unas elecciones como las que estamos viviendo, enrareciendo aún más esa carencia de transparencia, de democracia que existe efectivamente en este proceso electoral. Es una cosa realmente que yo no tengo, no veo un parámetro similar que hayamos vivido en una crisis de representación democrática tan compleja como la que estamos viviendo hoy, y que efectivamente además en esta ocasión la propia clase política actúa en
una suerte de acuerdo con las autoridades electorales, por sus propias conveniencias, por cierto, y la ciudadanía ya no le importa, ya no cree, está hastiada de esta situación. Esta es una suerte de anomia democrática que estamos viviendo, terriblemente compleja, y de la cual no vamos a salir sino al revés, luego del resultado, independientemente de lo que pase en la consulta, independientemente de lo que pase en la alcaldía de Quito, la crisis general de las instituciones democráticas de este país van a profundizarse aún más, porque además nos están conduciendo también a un sistema en donde los diputados también serán electos por distritos uninominales, cumpliéndose aquella, situación que ya Carlos lo señalaba, respecto de que el sistema de elección de las asambleístas va a pasar a ser mayoritario y no proporcional como manda la Constitución, hecho que no se está modificando en esta actual enmienda que se está proponiendo. Entonces el caos, Miguel, es de tal naturaleza que vamos a entrar, yo no sé a qué perspectiva. Seguramente habrá la necesidad de una nueva constitución, no sé si estamos en condiciones como país de ir a una nueva constituyente, o vamos a ir al rompimiento constitucional nuevamente, más allá de que todos los días se rompe la Constitución con hechos como los que estamos analizando, o las famosas acciones de protección y medidas cautelares que fueron parte del problema de la destitución de Yunda, porque él estaba acogido a unas medidas cautelares truchas, también mentirosas, que efectivamente todos los días se presentan ahora en el quehacer de la vida cotidiana. Frente a este panorama, vuelvo con el doctor Carlos Aguinaga. En resumen, ha sido muy ilustrativo lo que ustedes tres nos han señalado, pero en resumen estamos hablando del mal menor casi, en lugar de que se aplique correctamente la ley y la Constitución. ¿Cuál sería el mal menor? ¿Cuál la salida? No puede, le pregunto, la salida concretamente, ¿puede o no puede ejercer el candidato que estaría primero lugar? ¿Y qué pasa el lunes? Si es que triunfara, no nos olvidemos que Pachacuti es el que respalda a este candidato. Y vienen a defender el triunfo y se toman Quito. Bueno, ¿cuál es la salida? Difícil, pero por favor, doctor Aguinaga. Bueno, Miguel, se puede producir obviamente un caos social generado por quienes quieren promover justamente esta revuelta en contra de la ciudad, en contra del país, en contra de la institucionalidad, porque ya no hay respeto a la institucionalidad jurídica. La institucionalidad política está por los suelos. Entonces, aquí va a haber otra vez una confrontación de sectores que respaldan a Yunda de los que no los respaldan. Va a haber una conjugación de intereses por la alcaldía de Quito a partir del día domingo en el evento no consentido de que fuera a ganar el día domingo. Esperemos que los ciudadanos quiteños, la sociedad quiteña, en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las edades, piense en el futuro de la ciudad, en el futuro democrático y sea otra la persona favorecida, porque realmente sería esto abundar en este caos de representatividad que ya vive. ¿Derivado de qué? Obviamente, la Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia son los causantes, parte de los causantes de esto, además de que los actos ciudadanos, las conductas de los políticos han generado este caos, esta anomia de convivencia democrática. Ya no se respeta la institucionalidad, los intereses por administrar la cosa pública son otros, los intereses de los grupos de presión, los intereses de corrupción que existen de por medio para alcanzar justamente las alcaldías, la falta de controles en la contienda electoral, la falta de condiciones de equidad en la participación político-electoral,
Es decir, toda una serie de temas que no se han regulado, claro, doctor Aguinaga, han generado y van a generar un problema para la ciudad. Y esperemos que el domingo la decisión sea otra. Doctor Aguinaga, y si es que gana, no puede ejercer el candidato a la alcaldía, no puede. No podría, en mi criterio no podría, ya, porque está suspendido, porque si no también sería que la democracia local, los concejales, la institucional, va a permitir que alguien que esté sentenciado ejerza una función. Y esto ya quiere decir, ¿para qué ponemos entonces normas o condiciones de legalidad o de ética? Exigimos normas de ética pública para el desempeño de las funciones públicas. Si a esto ocurre, ya ahí sí ya será el acabose. Doctor Medardo Leas, la salida, en resumen, la salida frente a este panorama complejo, caos jurídico, ¿cuál sería el mal menor? ¿Puede ejercer el candidato? ¿No puede ejercer? ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que la única salida es la democrática, invocando a los ciudadanos a que piensen que hay opciones que realmente benefician a la ciudad y hay otras opciones que van a perjudicar y van a escandalizar los procesos democráticos. Entonces, ¿eso sería ejercer un voto útil, según usted? Claro, porque no hay otra salida. Ya estamos analizando que legalmente no hay salidas y que el caos está anunciado. El caos está a las puertas. El caos va a destruir lo que es una administración municipal que requiere la ciudad para que sea manejada de forma seria. Pero la respuesta tiene que ser los ciudadanos. Si los ciudadanos no se motivan, no actúan con responsabilidad y analizando los problemas que aquí se han dicho en este medio radial muy importante con la intervención de personas que han argumentado la imposibilidad de llegar a acuerdos legales, la única solución es llegar a un acuerdo cívico, democrático, positivo en favor de la ciudad. Y ahí sí, ciudadanos, por favor, reflexionen. También la democracia está en nuestras manos, no es cuestión de actuar con irresponsabilidad, que mi importismo, que a pocos días de las elecciones no hayamos resuelto por quién votar. Yo sé el enojo, la molestia que tiene la ciudadanía, especialmente los jóvenes con la clase política. Cierto es que tenemos una mala clase política, cierto es que tenemos malos candidatos, pero si ha de haber algún candidato que merezca que por lo menos nosotros votemos con la esperanza de que algo cambie a futuro. Entonces, como están las condiciones, la única respuesta es un voto cívico, democrático, responsable. No hay otra opción. Licenciado Fausto Camacho, la salida rápidamente, la salida frente a este panorama que ustedes bien nos han descrito, y como dice Medardo, es un voto útil, un voto cívico, un voto democrático, un voto responsable, frente a este panorama que tiene callejón sin salida. Pues si tiene callejón sin salida, no hay salida democrática que no sea tal vez la que apela Medardo. Y efectivamente, sin embargo, el panorama es tan complejo porque finalmente las encuestas lo que nos dicen es que el segundo gran opcionado, muy cerca del doctor Riunda, es el economista Pavel Muñoz. Y entonces, efectivamente... ¿Y esa es la solución? ¿Y esa es la solución? No, la solución, desde el punto de vista democrático, pues si es que tiene los votos, en ese caso es la solución. Sin embargo, ya sabemos lo claro, pero hay casi la mitad de electores que están indecisos, que pudieran cambiar el panorama. Mi querido Miguel, esos electores indecisos, que son casi la mitad, en todas partes del mundo terminan definiéndose fundamentalmente, en la mayoría de los casos, por cómo son las preferencias electorales actuales. Es prácticamente imposible, ¿no es cierto?, que un candidato que tiene 1, 2, 3% pueda, digamos, en 3 días, en 4 días, en 5 días, convertirse en la primera opción que estará alrededor nuevamente del 20%. Igual tendrá, en el mejor de los casos, ese tipo de adhesión de la gente. Pero ¿quién tiene la mayor posibilidad de crecer? Que no tiene el 20, vamos a poner el supuesto, el que tiene el 18 y no el que tiene el 2%, pues. O el que tiene 11 o 13, no sé. O los que pudieran tener 11, podrían tener 13. ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿No es cierto? Efectivamente, entonces ahí está. Este señor Riunda, el señor Muñoz, el señor Freile, otros dicen que es del señor Páez, o cualquiera de los candidatos que están allí. Bueno,
El tema es que la gente va a tener que definirse, y yo apelo a lo mismo que dice Carlos y lo que dice Medardo. Ojalá sepamos elegir adecuadamente, reflexionando respecto de que más allá de nuestras antipatías y simpatías, lo que está de por medio es el futuro de la ciudad. Lo que está de por medio es el bienestar de la ciudad, la administración de los 3 millones y pico de quiteños que vivimos en esta ciudad. Y entraríamos en un caos parecido al que ya lo hemos vivido durante buena parte de estos 4 últimos años de gestión entre el señor Yunda y el señor Guarderas. Y entonces creo que la administración última medianamente procura salir a flote, pero eso no es justo. De cualquier manera, Fausto, se habría, como invocaba bien Medardo Oleas y también Carlos Aguinaga, si aquí habría responsabilidad cívica, ejercer un voto cívico, en teoría todos tendrían opción, no solo los que usted ha mencionado, el señor Yunda, el señor Muñoz, el señor Páez, el señor Freire, es decir, pudieran, quienes vienen atrás, según las encuestas que no podemos mencionar, pero tuvieran opción, si es que aquí habría un voto útil, un voto responsable. Bueno, el tema es que si es que esa circunstancia es la que viviría la sociedad quiteña, no tendríamos la situación que estamos viviendo, y la estamos viviendo porque esa es la realidad, y esa realidad no va a cambiar por nuestro simple deseo. Puede ser loable nuestro deseo, pero nosotros no vamos a poder, digamos, sobreponer una realidad que está ahí, que nos está enrostrando una crisis democrática de la cual somos corresponsables, y corresponsables principalmente los partidos y movimientos políticos. ¿De dónde nacen este tipo de candidatos? Del sistema de partidos políticos que no sirve. Entonces hay que pensar en una propuesta de reforma política institucional seria, que no van a ser de los políticos, ni del Ejecutivo, ni de la Asamblea, ni de ninguna parte. Claro, hay que ir a una consulta popular. Esa Asamblea mediocre no va a hacer cambios, no se van a poner la soga al cuello. Nosotros los ciudadanos, donde no nos impongan los intereses. En eso hemos bregado durante varios meses, más de 2 años, entre otras personas, con Carlos, con Medardo, que deberíamos procurar construir una propuesta que nos dé una opción distinta para que no volvamos a vivir el caos que estamos viviendo, y que yo tal vez sea muy pesimista, pero veo que las cosas difícilmente vayan a cambiar con una expresión democrática el día domingo 5 de febrero. Muchas gracias por el valioso aporte, por aclarar, por poner los puntos sobre las IES, porque el electorado razone, reflexione, vote libremente, pero vote de manera reflexiva, responsable, un voto útil, sabiendo este panorama que nos han descrito jurídica y políticamente, cuando sabemos que estos partidos y movimientos no le van a solucionar los problemas de Quito. Confiemos. Sí, doctor Aguinaga, vamos a concluir. Solo una aclaración. Obviamente, la encuesta es un instrumento de medición para orientar y asesorar a los candidatos. Y aquí, en esta elección, como no ha habido control de plataformas, como no ha habido control de redes, que no ha habido nada, hay una desinformación y un engaño permanente a la ciudadanía, con encuestas falsas, encuestas manipuladas, con información que se vende a través de las redes sociales. Eso no dice quién va a ganar. Incluso hace 4 años, en varias ciudades del Ecuador, se dieron sorpresas. Se dio sorpresa en el Azuay con Palacio, se dio sorpresa en Ambato con Altamirano. En Ambato con Altamirano, y obviamente, hoy no estamos exentos de que la juventud entre los 16 y los 40 años no dé una sorpresa en esta elección. Veamos, así es que la encuesta es orientativa para guiar. Pero no decir. Para ganar, ¿no? Y eso sí quiero aclarar, porque la campaña esta con tantas números chuecos que se manejan y que tratan de confundir y desorientar al ciudadano común, hay que decirlo, no es un indicativo de quién gana el día de hoy. Claro, quién va primero y quién va segundo y punto, así es. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga, Medardo Oleas y al licenciado Fausto Camacho
con la autoridad que les corresponde y la valiosa experiencia que nos han dado. Muchas gracias por ilustrarnos y ponernos en blanco y negro esta realidad que se avecina en Quito. Muy amables, muy buen día. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:42 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con el candidato a la prefectura de Pichincha, Eduardo del Pozo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Legislaremos y fiscalizaremos. Edgar Ana Luisa, concejal centro. Pato Alarcón, alcalde. Concejales CNE 2023. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Benefíciate del 8% de descuento por pronto pago del 1 al 15 de febrero. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican restricciones. Disculpa, tú que eres mamá, esposa, abuela, te hago una consulta. ¿En serio crees que necesitamos tantos asambleístas, aunque sabemos que se van de vacaciones sin aprobar las leyes de seguridad que necesita el país? ¿De verdad necesitamos más de 200 partidos políticos cuando hay países que funcionan con menos de 10? Estas preguntas son mucho más que un sí o un no. Si aprobamos que se reduzca el número de asambleístas y de partidos políticos, ganas tú, gana el país y gano yo. Vota sí por menos asambleístas y partidos políticos. Opción sí, referéndum 2023. Mi nombre es Mauricio Lórzano, tengo 25 años, siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a